Gracias a todos los participantes en esta mesa redonda. Vamos a afrontar ya la última de las 3 mesas redondas que teníamos preparadas para esta primera parte de la mañana. Una mesa redonda que vamos a dedicar a los retos y necesidades del turismo emergente y para la cual me gustaría que fueran incorporando su sitio en el estrado los señores Robson Gómez, CEO de Grupo Tren, considerada la mayor empresa en soluciones para viajes y turismo de Brasil; Rui Alves, socio fundador de MMT Capnet, turoperador brasileño especializado en viajes de placer, tanto para grupos como a nivel individual; Juan Pablo Lafose, CEO de Almundo.com, agencia de viajes hasta hace no mucho conocida como Alfatej, que ha iniciado una importante expansión en Latinoamérica. También al señor Carlos Barros, director general de Consolid Latinoamérica; al señor Juancho Sueiro, vicepresidente de Sales Resorts and International Markets de Posadas, la operadora hotelera más importante de México y Latinoamérica, operando más de 100 hoteles. Y moderando esta mesa redonda, el señor don Guillermo Alcorta, presidente de Panrotas, grupo editorial especializado en turismo de referencia en Brasil. El objetivo de esta mesa redonda, como les decía, retos y necesidades del turismo emergente, es focalizar la mirada en el continente iberoamericano y analizar un poco ese escenario de ese mercado que está cada vez más en auge. Son muchas las empresas, tanto españolas como de otros países, que están implantándose en el continente latinoamericano y creo que el panel de esta sesión va a ser de muy interés para todos nosotros. Don Guillermo, cuando usted quiera. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer a Otusa por la invitación y por esta mesa que estamos formando. Y vamos a hablar sobre los retos de los emergentes, de los países emergentes de Latinoamérica y especialmente de Sudamérica, en el turismo, que son muchos y ha habido grandes cambios con esa población, con esos nuevos turistas, y un desafío muy grande para los países donde esto está sucediendo. Entonces tenemos aquí, yo les voy a pedir que se presenten. Lo tenemos a Robson Gómez, lo tenemos a Rui Alves, a Juan Pablo, tú eres de Argentina, ellos dos son de Brasil, y estamos también con Barros de Brasil. Entonces, por favor, empieza tú a presentarte qué es tu empresa e qué es tu especialidad. Claro. Meu nome é Robson, eu faço parte do Grupo Trend, uma empresa formada por 2 empresas, que é a Trend Operadora, uma empresa de 22 anos no Brasil, e a Shop Hotel. Sou responsável pela área de tecnologia, sou o CEO da empresa, logo faz muito total sentido a minha presença aqui, falando um pouco mais sobre inovação dentro do mercado emergente. Rui. Meu nome é Rui Alves e estou no setor de turismo há muitos anos. Temos vários negócios em Brasil, somos um grupo enfocado em trabalho nas agências de viagens, principalmente. Actuamos desde tecnologia hasta tour mayorista, con bastante preocupación en el tema que se habló antes, en la innovación de la tecnología. Mi nombre es Juan Pablo Lafos, soy el CEO de Almundo.com, una empresa que tiene más de 20 años y muy orientada a lo que es el mercado vacacional. Somos la empresa número 2 de viajes en Argentina, tenemos presencia también en México y nuestra estrategia es una estrategia multicanal, o sea, pensando justamente en la experiencia del usuario como una experiencia integral y, digamos, en este sentido comercializamos tanto a nivel online como telefónico, como a través de sucursales de venta en las principales ciudades del país.
Como decía, tenemos operaciones en México y estamos con un plan de expansión regional en Latinoamérica. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Barros. Soy el director de Consolit Latinoamérica Brasil. Somos una red de receptivos localizada en la geografía latinoamericana, con representaciones en Brasil, en Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Esta red actúa principalmente en 3 áreas: área de tu operación como receptivo, en la área de mais como DMC y ventas de hotelería online. Es una red que se ha formado desde 2004 y hoy apostamos mucho en desarrollo de soluciones que beneficien directamente a nuestro cliente, que en todo caso es siempre el profesional. Trabajamos de profesional a profesional y buscamos con la innovación, con la tecnología, contestaciones a los grandes retos que este negocio representa en los últimos tiempos, pero principalmente en nuestra región, donde los retos son constantes y tenemos logrado realmente un gran crecimiento y una gran presencia cada día más marcante por este modelo de one-stop shop para un continente tan diverso y tan hermoso como es el continente latinoamericano. Muy bien, Robson, ya se ha hablado aquí hoy sobre la importancia de la tecnología de la información para el turismo. En realidad, hoy en día la tecnología de la información está cambiando al mundo, pero en el turismo cumple un papel fundamental, muy importante, y tú trabajas en una empresa que es una consolidadora de hotelería y es la más importante de Brasil. Cuando digo la más importante de Brasil, Brasil tiene un mercado muy grande. Ustedes saben que Brasil tiene 200 millones de habitantes, entonces la posibilidad de turistas de Brasil y todos los números referentes a Brasil son grandes. Y Robson entró en esta empresa Trend, que es una consolidadora, como ya dije, de hotelería, y con la responsabilidad de adaptar la tecnología a este nuevo movimiento de viajes emergentes en Brasil, que ha sido muy, muy grande en los últimos 6-7 años. Entonces, Robson, ¿cómo imaginas tú cuál es tu función? Tú estás seguramente haciendo un trabajo muy complejo para tratar de aumentar y de llegar a más gente en Brasil con la parte de tecnología, con la tecnología de la información. ¿Qué es eso? Explica un poquito acá, que estamos muy curiosos por saber. É uma grande missão. Primeiro que hoje a Trend ela se posiciona no meio de dois grandes clientes. O cliente... Si alguien no entiende, por favor, pidan para repetir. Sí. Fala pausado e alto. Ok. Então a Trend ela se posiciona entre o hotel, que é nosso grande fornecedor, e a agência de viagem, que é o nosso grande cliente. Então o desafio tecnológico é de conseguir fazer com que ambas as partes consigam evoluir dentro do que nós queremos, dentro do que o mercado espera. Hoje nós estamos investindo muito na modernização do hotel para que ele consiga estar mais disponível, para que ele consiga estar mais online, e ao mesmo tempo olhando para o nosso único cliente, que é a agência. Ou seja, fortalecendo a agência, provendo ferramentas, entregando o que eles precisam para competirem dentro de um mercado cada vez mais acirrado. Então, o desafio tecnológico é gigantesco. Então, assim, hoje nós paramos e olhamos para os dois mercados, para os dois clientes, com o mesmo olhar que nós olhamos para o mercado como um todo. Então, o desafio é conseguir integrar esses dois lados
de uma forma a isso se transformar em velocidade, tempo de resposta e, obviamente, em mais vendas. O desafio, em resumo, é isso. Y ese desafío de llegar a los hoteles. Yo tengo conciencia de que en Brasil 75% de los hoteles son independientes, no hacen partes de red. El otro 25% hacen parte de redes. Eso ya es más fácil porque las redes internacionales están bien, equipadas sobre el punto de vista tecnológico o bastante, bueno, por lo menos mucho mejor que los independientes. Eso es lo que estoy queriendo decir. Pero con 75% de tu mercado no estando, digamos, bien actualizado tecnológicamente, tú te trabajas en ese tipo de cómo hacerles llegar o cómo hacerles poner esa tecnología o cómo inventar una tecnología con que ellos sientan la necesidad imperiosa de hacerlo. Para nós e para qualquer consolidador é muito importante tentar fornecer essa tecnologia para o hoteleiro, que isso se transforma em mais vendas para o hotel e muito mais vendas também para o nosso lado como operador. Então, o incentivo para o hotel, mesmo independente, que ele continue, na verdade, se conecte, tem acontecido com muita frequência e nós temos algumas áreas dentro da empresa que trabalham dessa forma, incentivando a adoção da tecnologia para que isso se transforme em vendas e se transforme, obviamente, em uma informação com maior qualidade para o nosso usuário final. ¿Y cómo los emergentes están accesando, digamos, los consumidores emergentes? Digamos, ¿cómo hacen y cuál es la repercusión que eso ha tenido para ustedes, para la Trend como consolidadora de hoteles? ¿Cómo es cómo funciona eso? O nosso trabalho de fornecer tecnologia, de conectar os nossos parceiros, que são os hotéis, isso reflete em maior disponibilidade, em maior entrega, em maior conteúdo. Isso a agência na ponta, que é o nosso cliente, ele enxerga isso de uma forma mais objetiva. Então, a grande vantagem de ter e prover tecnologia para os hotéis é conseguir entregar isso na ponta, na agência e o consumidor final de uma forma mais clara, objetiva e funcional. ¿Y los agentes de viajes están mejor equipados que los hoteles? Esse é um dos grandes desafios para 2015, é conseguir equipar e conseguir transformar, fornecer para os agentes ferramentas para que eles consigam competir mais, principalmente quando nós falamos de OTAs e etc. Então, primeiro que, quando nós falamos de tecnologia, nós sempre falamos em um alto custo. Então, a agência pequena, a média talvez, eles não conseguem ter uma equipe de tecnologia grande ao ponto de competir com Booking, com os grandes OTAs. Então, o nosso trabalho, enquanto Trend, é de fornecer tecnologia para os agentes de forma que eles consigam operar e avançar dentro desse mercado competitivo, que é o de tecnologia. Muy bien. Rui Alves. Rui Alves es socio fundador de una de las mayores consolidadoras de pasajes de Brasil, que también no es poca cosa. Es una empresa muy grande que hoy se ha diversificado bastante y él trabaja directamente, claro, con los agentes de viajes por ser consolidador y también tiene una operadora muy importante. Rui, ¿cómo ves tú ese aumento de pasajeros que surge por este aumento de poder adquisitivo de la clase D y la clase, digamos, C baja? ¿Cómo lo has sentido tú? En Brasil un papel muy fuerte tomaron los consolidadores aéreos hace muchos años en proveer tecnología para las agencias de viajes. Mucho se ha hecho en Brasil en temas de poner los diferentes contenidos que venían de los GDS y contenidos que no venían, y se juntó esto en la forma de metasearches a un principio en modelo B2B y después a un modelo B2B2C. Y cosa que también hace compañías como Trend en lado de hoteles. En basado a esto, nosotros en nuestras compañías miramos a todo el mercado
y miramos una actuación, como ya dice, en modelo multicanales y buscando estar en todas las camadas sociales, no solo en el topo de la pirámide, como también en la base de la pirámide. Hace algunos años, desde el principio, y esto es una realidad del gobierno de Lula en Brasil, hay una clase emergente que viene a empezar a viajar. En un primer momento, esta gente empezó a cambiar bajo un proyecto nuestro, a cambiar el uso del autobús para el vuelo, para el avión. Hicimos un proyecto que creamos una red de distribución en un modelo B2B y también creamos un medio de pago porque esta gente tiene diferentes formas de pagar. Para que tengan un ejemplo, en una sola venta se puede usar hasta 3 tarjetas de crédito porque toman la tarjeta de amigos y de la familia para pagar su viaje. Compran muchas veces con pago plazo cortado con 10 veces hasta 12 veces. Ahora esto no se trata de viajes de ocio y sí una necesidad de viaje. En principio esta gente vive en las grandes ciudades, pero tiene familias en el norte de Brasil y en el nordeste de Brasil y van a visitar sus familias. Es un viaje vacacional, pero en este primer momento hablamos más de transporte do que puramente de ocio, porque no estamos a vender un hotel, no estamos a vender un otro servicio. Pero sí trabajamos con una forma de intentar mantener a esta gente en nuestro contacto, haciendo un trabajo constante de CRM con esta gente, porque creemos que este será el consumidor del futuro. En muy poco tiempo esta gente va a empezar a entrar en el mercado a comprar otros servicios. Esto tiene sido muy creciente en Brasil, este modelo, y ahora que Brasil parece que va a pasar por un achatamiento en la clase mediana, esto parece que no va a ocurrir con esta clase emergente. Bueno, este tema que está tocando ahora Rui es un tema realmente diferente y muy interesante. Ustedes imagínense lo siguiente. Todo el mundo ha oído hablar de las favelas de Brasil. Es donde vive la gente más pobre, pero dentro de las ciudades grandes. Las favelas se forman en Río de Janeiro, en São Paulo, en las ciudades grandes se forman esas favelas. Y es gente que tiene poder adquisitivo. Y hoy en día son comunidades importantes, que no es comunidades de gente así que no tiene nada y que no tienen lo que... No, las favelas hoy tienen estructuras muy, muy interesantes. Y en Río de Janeiro, por ejemplo, hay favelas enormes. Rui, con su empresa, creó una empresa, yo no sé, se llama Vai Voando, a la empresa. Si se llama Vai Voando, sería como va volando. Sí. Y la empresa está con 170 puntos de ventas. En su mayoría los puntos están en las favelas y en las zonas donde vive la población esta de renta baja, y eminentemente más en grandes sitios como São Paulo, como Río de Janeiro, como Brasilia, como Belo Horizonte. En Río, solo en Río, tenemos 68 puntos de venta y estamos en todas las favelas. Hay una cuestión que mucho se habla de las favelas de seguridad y todo más. Esto es una realidad. Pero otra realidad es que ahí viven muchos trabajadores, gente que trabaja y tiene su renta, y hoy día esta gente empieza a consumir. El primer deseo que tiene esta gente es comprar su propia vivienda. El segundo es tener un medio de transporte, un coche o una motocicleta, una moto. Y el tercero es viajar. Y la gente ya cumplió con 2 partes de su deseo y ahora empieza a viajar. El interesante es que es recurrente porque van a viajar prácticamente todos los años a visitar sus familias. Y nosotros creemos mucho que un buen trabajo hecho ahí desde el principio va a generar un consumidor de futuro muy interesante. No tanto por el tema de que el consumidor se fidelizará por la marca, y sí
mucho también por el medio de pago. El modelo que nosotros creamos no tiene restricciones. El tipo lo paga y va a viajar. Y es un modelo que hay mucho en Brasil para otras cosas, para compra de otras mercancías, y nosotros lo adaptamos al sector de viajes. También tenemos cosas dedicadas a otras formas de comercialización y a otros públicos. Trabajamos mucho con las OTAs que están en Brasil, generando contenido por intermedio de la consolidadora y también por intermedio de la mayorista. Nuestra principal idea es estar en todos los canales y intentar pegar la parte de la torta, sea solamente por una transacción o sea por la venta como un todo. En general, creo que hacemos esto bien. Bueno, Juan Pablo Lafose. Juan Pablo es un emprendedor, realmente es un emprendedor nato. Y es una de esas personas que se metió en esas áreas que se multiplican en relativamente poco tiempo. ¿Cuándo empezaste con tu empresa? En realidad yo tuve dos etapas, digamos, porque yo fundé esta empresa hace 20 años, luego vendimos la compañía, luego me dediqué a la industria hotelera, luego ingresé a la industria aérea y hace 1 año y medio volví a esta empresa para este nuevo proyecto de crecimiento y regionalización. Bueno, y esa empresa es una empresa que vende online y que no solo vende en Argentina, tiene realmente, ahora estás trabajando con México, estás trabajando con Colombia y tiene proyectos de trabajar también con otros países latinoamericanos. Exacto. Entonces, tu empresa es una, tú no dirías que es una OTA, es una agencia de viajes online, no, es una empresa, esa es la diferencia, ¿no? Yo quiero que vos pongas esa diferencia, y no solo esa diferencia, sino cómo esa diferencia, digamos, con respecto a las clases emergentes, cómo eso reacciona. Perfecto. Mira, la verdad que digamos que en nuestra región, en los últimos 10 o 15 años, se ha vivido un proceso, digamos, no solo de crecimiento económico, sino de movilidad social ascendente, que ha incorporado a millones de personas a una nueva clase media, o digamos a la clase media, y de alguna manera los ha convertido en consumidores, lo cual no necesariamente significa que de per se, digamos, el ascenso social los convierte en consumidores de viajes. Y ahí, digamos, tomando algo que recién comentaban en el panel anterior, creo que es importante entender, digamos, que digamos, a la capacidad económica hay que sumar una serie de factores, ¿no es cierto? Y esos factores son los que realmente posibilitan a que nuevos sectores sociales, o sea, que potenciales viajeros se conviertan en viajeros, ¿no? O sea, primero tiene que ver, digamos, lo que es el aumento de oferta. O sea, la oferta genera demanda. En la industria aérea, por ejemplo, digamos, en los últimos años, en la mayor parte de los países latinoamericanos, luego de vivir una crisis bastante fuerte, ha habido un incremento muy importante de lo que son los viajeros aéreos. O sea, en la mayoría de los países se ha multiplicado en algunos casos por más de 10 la cantidad de lo que es el tráfico doméstico. Obviamente que también lo que hace falta es que esta oferta se acerque a los consumidores, ¿no? O sea, tanto a nivel precio como a través justamente de otros atributos que en muchos casos son los intermediadores los que tienen la capacidad de acercarlos a los clientes, como recién comentaba en el panel anterior. O sea, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, lo que comentaba recién Ruby, es cómo lograr que los
nuevos consumidores de las favelas, para los cuales justamente el acceso al avión, el acceso a los viajes, es algo que, digamos, que tiene un componente simbólico en términos de ascenso social muy importante. ¿Cómo hacerlo posible? Rui ha encontrado esta forma de acercar a través de puntos físicos adentro de las favelas, soluciones en términos de medios de pagos, o sea, financiamiento, digamos, un modelo en sí que suma valor a la oferta de los proveedores, o sea que suma valor en la cadena de distribución y hace que millones de consumidores, potenciales consumidores, se conviertan en viajeros. Y en ese sentido, digamos, creo que en estos últimos 10 años, justamente al aumento de, digamos, el ingreso o la creación de estos nuevos potenciales consumidores, el aumento de la oferta se ha sumado, o sea, nuevos formatos de comercialización, o sea, obviamente, digamos, todo lo que es la comercialización online, la aparición de las cuponeras, los agregadores, la tecnología, digamos, no solo el poder estar en la favela, sino tener puntos de venta en centros comerciales, tener stands, o sea, tener la capacidad de generar producto innovador, de poder tener la capacidad de distribuir en forma más eficiente todo lo que es el inventario residual de los proveedores, poder lograr aumentar el yield, como recién nos comentaba Paul. Entonces, realmente yo creo que la intermediación es muy importante y en ese sentido, específicamente en nuestro caso, pero digamos, es algo que están haciendo muchos, vemos todo el proceso de compra, digamos, como una experiencia completa, que va mucho más allá del proceso de compra y en el cual es importante estar donde el cliente te necesita, sea a través de un teléfono móvil, sea en la computadora, sea en la plaza comercial de su barrio, sea en los aeropuertos, y ese es el enfoque que nosotros estamos queriendo dar. Juan Pablo, te voy a hacer una pregunta así, directa y que a todo el mundo le interesa. ¿Esa clase emergente paga bien o tenés problemas de cobranzas? No, problemas de cobranza la verdad que no tenemos. O sea, ¿Pagan bien? Pagan bien, digo, obviamente uno toma decisiones en términos de medios de pago digamos, que a uno lo cubren, pero en términos generales, digamos, nosotros no tenemos problemas de incobrabilidad. Carlos Barros. Carlos, como ven, tenemos un popurrí acá de cosas interesantes, porque tenemos acá tecnología de la información, tenemos a Rui con unos proyectos completamente nuevos y diferentes. Él dijo así, y lo dijo con una simplicidad, que abrió 170 puntos de ventas en las favelas. Parece fácil, ¿no? 170 puntos de venta en las favelas, debe de haber dado un trabajo eso monumental. Juan Pablo haciendo también una cosa diferente. Y Carlos hace un turismo receptivo, el inverso. Él recibe pasajeros. Entonces, ¿cómo esa clase emergente de otros países que mandan pasajeros para Brasil, cómo inciden en tu trabajo? Muy bien. La verdad es que esta clase emergente provoca que existan más viajes intrarregional. Y los viajes intrarregional es realmente la base del desarrollo para el turismo internacional. Porque cuando los propios habitantes de una geografía, y eso lo vemos en Europa, lo vemos en Asia, la gran parte del turismo vive de la integración regional, que al final es lo que prepara la infraestructura, es lo que prepara los productos, es lo que crea escala para que podamos comercializar internacionalmente. Entonces, realmente ese aumento de clase emergente tiene generado unos beneficios enormes y además
este aumento de viajeros entre los varios países proporciona desarrollo de productos, desarrollo de infraestructura, pero principalmente empiezan a generar escala para abaratar algunos de nuestros destinos, que hoy, en algunos casos, es uno de los grandes retos que tenemos, que es generar valor y generar un equilibrio entre calidad-precio. Entonces, este aumento del mercado, digamos, latinoamericano, del poder adquisitivo de América Latina o de Sudamérica, viene realmente provocando un cambio en nuestra geografía, viene provocando un cambio en la manera de entender o que es el turismo, ¿no? Tenemos que recordar que el turismo, hasta hace unos años en nuestra región, era visto como algo de élite, algo intocable, ¿no? Que incluso los políticos no les gustaban hablar de esto, no les gustaba involucrarse en causas turísticas porque les posicionaba como algo de élite, como algo de élite, ¿no? Entonces, claro, con este cambio, con el turismo al final tiene todo que ver con economía y todo va por la misma. Luego la tecnología y la inserción tecnológica que provoca, como decía Gómez, uno de los grandes retos que tenemos en Brasil realmente es la conectividad tecnológica entre la cadena de distribución, que hay todavía gaps importantes a recuperar, ¿no? Entonces yo creo que este aumento de renta, este aumento de... Y el viaje, la verdad es que cuando haces una, no paras. Quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Y realmente todo este aumento está generando un gran reflejo para mi trabajo, ¿no? En mejor. Bueno, como vemos, el turismo es una cosa fantástica, ¿no? Porque ustedes fíjense bien, son 4 sectores distintos que están acá, los 4 trabajando en la misma industria de turismo. Y una industria que genera empleos de una manera impresionante en todos los niveles. Una industria que reparte dinero en todos los niveles. En fin, bueno, yo estoy en el turismo hace 43 años, así que ustedes no se extrañen de que yo sea un fanático por el turismo. Entonces yo lo defiendo a muerte, pero lo defiendo porque realmente es una cosa limpia, es una cosa... Miren ustedes, por ejemplo, el beneficio social que el turismo implica. Miren el caso de Rui, que va a las favelas, pone 170 puntos de venta y trabaja esa gente, eso es empleo dentro de las favelas. En fin, el turismo, estamos en una industria muy linda. Felicitaciones a todos acá, felicitaciones, porque el turismo es una cosa que vale la pena. Robson, contame un poquito más de tu trabajo sobre el punto de vista de informática, de tecnología, con la parte, no me quedó muy claro ese asunto de la hotelería que necesita informatizarse y los agentes de viajes que necesitan informatizarse. ¿Cuál para vos es más fácil de trabajar? Com tecnologia não tem nada fácil, né? No fim das contas é mais ou menos isso. Qué buena respuesta, ¿eh? Nada es fácil, ¿eh? Não é fácil. Mas hoje, no nosso setor, nós temos uma grande dificuldade que é integrar realmente todo mundo, não só do hotel, a agência, mas também falando do receptivo e de todos os setores que compõem a cadeia do turismo. Vindo para cá, eu estava pensando no avião e falando, poxa, receptivo. Hoje o receptivo, por exemplo, é um dos poucos setores onde nós não temos uma grande conectividade, onde nós não conseguimos interagir de uma forma online. E os benefícios de você trazer qualquer setor, seja o receptivo, hotelaria ou qualquer coisa do tipo, para o online é imediato, para os dois lados, né? Então, hoje, o nosso grande desafio é fazer com que essa cadeia se integre para que tudo se torne realmente online e a agência que é a ponta, ou seja, que está vendendo para o passageiro final, com que ele consiga vender tudo exatamente na hora com o cliente na frente, sentado na mesa dele. Rui, ¿cómo funciona la tecnología en tus 170 puntos de
con la favela. Yo estoy insistiendo en eso porque a mí me parece una cosa fantástica, es una cosa diferente y yo creo que es única. Así, ¿cómo funciona eso? La tecnología es fundamental y nosotros tenemos bastante entrenamiento porque, como usted mencionó, estamos generando empleo y generando empleo de gente que no viene del sector. Son residentes de las poblaciones, de las favelas, de todo. Y entonces nuestra tecnología tiene que ser muy amistosa y completa para permitir toda la transacción. ¿Cómo amistosa y cómo conseguir que sea amistosa? Esto fue un trabajo bastante fuerte nuestro. Trabajamos ahí como más de 2 años, no es fácil como dice él. Y generamos una plataforma, un modelo bastante fácil de trabajar y para permitir que el entrenamiento sea muy amistoso. Como dije antes, también pensamos en proveer cosas que no son fáciles. Imaginen ustedes tener hasta 3 tarjetas para solo una venta. Esto es algo prácticamente, fue muy novedoso en Brasil, ¿no? Y son 3 tarjetas con 3 nombres diferentes, no son de la misma persona. Hay este reto. Y una cosa muy importante es que no debemos solamente pensar el lado del consumidor, el lado del pasajero. También hay que pensar ahí el lado de la industria, de que un proyecto como este viene para ayudar a la industria, en el caso la industria aérea. Y las aerolíneas entendieron que este era un sector diferente de actualización y muy importante, nosotros conseguimos les dar la seguridad de que no íbamos a entrar en canales diferentes. Para venta a este público, nosotros tenemos realmente una tarifa muy especial, pero tenemos un compromiso de no poner en otro canal. Imagina ustedes que si nosotros colocamos esto por un día en una OTA, vamos a vender cualquier cantidad. Pero a la aerolínea no interesa esto. La aerolínea interesa tener pasajeros en el off-peak para que su vuelo tenga un mejor aprovechamiento. Y con el proyecto nuestro, que es un proyecto donde vamos hasta, como dice Juan, vamos hasta donde la gente está, donde la gente vive, no estamos solo en online, no estamos creando ahí canibalismo entre el mismo pasajero que iba a viajar. Estamos trayendo un nuevo pasajero. Hay una confianza que genera más productividad para todos. La aerolínea muchas veces tiene vuelos que no tenía pasajeros. Y ahora con este trabajo nuestro, porque este público no tiene necesidad de viajar el día martes a las 10 de la mañana. Él viaja cuando nosotros le ofertamos. Él tiene un rayo de necesidad. Él puede ir un día de lunes hasta miércoles y ahí nosotros le ponemos en el vuelo que la aerolínea quiere que ponemos. Ahí hay un trabajo muy interesante de la industria, porque la aerolínea, en caso Gol y TAM, que fueron las aerolíneas que acreditaron bastante en ese proyecto, de verificar la posibilidad de realmente tenemos un pasajero ahí nuevo. Estamos ahora ya, porque somos miembros de Consulate, y este proyecto estamos explotando la posibilidad de poner en Perú, que tiene la misma característica de Brasil, donde vive gente en Lima, que son habitantes de la parte norte de Perú, y también en Colombia y en México posiblemente. O sea, estamos creando un nuevo modelo de negocio también afuera de Brasil. Muy bien. Y Juan Pablo, ¿qué te dice todo esto? Vos que estás ahí en una cosa parecida, pero con la parte de informática que ha dicho Robson, ¿qué comentario tenés a hacer en ese sentido? ¿Tenés alguna pregunta para hacerles a ellos? Una pregunta para ellos. Las preguntas las tendría que hacer Sí. yo, pero a mí me parece interesante que la hagan todos. Ustedes también podrían hacer preguntas, No, digo, me parece que está claro que, como también comentaba en un panel anterior,
por ejemplo, Rui acaba de explicar cómo la innovación guía la tecnología y no necesariamente al revés, o mismo cómo en el caso de Trend tiene la capacidad de llevar la tecnología hacia proveedores por ahí muy pequeños y en un mercado muy fragmentado e incorporarlos en una cadena de distribución de una forma muy eficiente y por el cual sumar valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, está claro que lejos de extinguirse o de limitarse, yo personalmente creo que la intermediación va a seguir existiendo y va a seguir ganando espacio por la dinámica y la capacidad de los intermediadores de sumar valor, ¿no? O sea porque los proveedores son muy pequeños y no tienen la capacidad de invertir en tecnología, invertir en innovación, invertir en equipos que tengan la capacidad de hacerlo, o sea porque los proveedores son muy grandes, como por ejemplo las líneas aéreas que tienen que hacer volar aviones, que no es menor, tienen el peso de una operación, de aeropuertos, de aviones, de comidas, y justamente, digamos, al tener que poner el foco ahí, les quita capacidad para ser más eficientes en su distribución. Entonces, ese es nuestro desafío como sector. Creo que hoy son innumerables las empresas en las cuales se ve muy claramente cómo tienen la capacidad de generar valor y siguiendo un poco la misma línea discursiva, me parece que la innovación genera demanda, la tecnología genera demanda y ese es el foco que tenemos que tener, ¿no? Y obviamente los equipos que tengan la capacidad de innovar y los equipos que tengan la capacidad de desarrollar la tecnología para incorporar esa innovación en toda la cadena. Eso me parece. No sé si fueron preguntas, pero digo... Está bien. Una cosa que yo quería comentar aquí, por supuesto que todos saben el tamaño que tiene Brasil con respecto al resto de Sudamérica. Brasil es la mitad en superficie, en la mitad que toda Sudamérica, que el resto de Sudamérica. Entonces, un país solo, que es Brasil, equivale a los otros 9 países que están en Sudamérica. Y eso pasa, curiosamente, también en la población. Brasil tiene 202 millones de habitantes y esa es la población del resto de Sudamérica también. Y un detalle interesante que es uno de los estados de Brasil, Brasil tiene provincias, ¿no? Tiene 27 estados. Uno de los estados se llama Estado de São Paulo, que es el estado más poderoso de Brasil. En ese estado, que no es el más grande, es un medio de tamaño, la población de ese estado es igual a la población de toda la Argentina juntas, a pesar de que la Argentina es mucho más grande. La Argentina tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados y Brasil tiene 8 millones y medio. Entonces, el estado de São Paulo cabe toda la población de Argentina y el Producto Bruto Interno de ese estado de São Paulo es el doble del Producto Bruto Interno de Argentina. Solo para que actualicen la escala de valores. No, sí, es verdad. Porque uno dice Brasil porque es grande. No, porque Perú, porque Bolivia. No tiene nada que ver. Son cosas completamente distintas, pero la carne, en dimensiones completamente distintas. Entonces, el trabajo que está haciendo Juan Pablo, por ejemplo, es un trabajo muy fuerte y muy importante en todos los lugares que él lo está haciendo. Ahora, trabajar un lugar como trabaja Robson, con toda la hotelería de Brasil, que es enorme, es un trabajo, yo diría, más pesado, más... eso no se traduce tanto en dificultad, pero se traduce en resultados. ¿Sí? El resultado es mucho más voluminoso. Bueno, acá dice que estamos llegando al final del tiempo y yo quería saber si la platea tiene alguna pregunta para los países emergentes. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa?
Bueno, entonces yo quiero agradecer a los panelistas que están aquí y agradecer a toda la platea que han estado por aquí. Ya son las 1:25, ya nos pasamos un poquito del tiempo, así que agradezco a ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias, don Guillermo. Gracias también a todos los panelistas. Vamos a realizar ahora esta pausa para disfrutar de un pequeño brunch y sí le rogaría máxima puntualidad. Aproximadamente a la 1:30 dará inicio la